bienvenidos a la charla. Esta es la última charla de la tanda de uno. Mi nombre es Juan Alberto Núñez y yo les voy a estar hablando de REST API con Machine Learning adentro. O sea, cómo hacer que otras personas usen sus modelos que ustedes crearon con sus datos, quien dice suyos. Entonces, un poco sobre mí. Yo, dije, mi nombre me llamo Alberto Núñez. Yo soy uno de los organizadores de la comunidad de Data Science en República Americana. Otro de los organizadores, el fundador, uno está ahí, Alfonso. Yo trabajo, me pagan por ser Data Scientist en una empresa. Eso es lo que yo hago en el día a día. Ya en todos los pasos, quien dice, es difícil encontrar porque el mercado de aquí todavía no está surgiendo completamente, pero está en progreso. Y como mencionaba el proyecto anterior, en Kaggle hay tanto como dataset público como competencia de Machine Learning. Si alguien ha visto cómo es, por ejemplo, competencia de Code Forces, que son competencias de algoritmos, hay esa competencia de Machine Learning, que es el que haga el algoritmo que más se asemeje a la realidad. Son competencias feroces. Decir que llegaste al lugar 300 es un logro, porque el promedio llega muy bajito. Y bueno, Machine Learning para empezar, hay que tener algo claro. No lo voy a dar un significado ya técnico, sino como lo que usualmente sucede. Machine Learning tiene datos que pueden ser los precios, las características de casa, sus precios, tienes imágenes, y esos datos tienen un patrón. Esa es una parte importante, tengan un patrón. No se puede predecir cuáles son los números de la loto. Entonces, yo entreno un modelo, un algoritmo de Machine Learning que va a estudiar esos datos y va a analizar cuál es el patrón, cómo ese patrón surge. Y entonces, luego yo voy a utilizar ese mismo modelo para entender las características del patrón, o sea, cuáles son los patrones que incluyen el precio de una casa. O yo voy a usar ese mismo modelo para predecir los precios de nuevas casas, así que van a construir un nuevo edificio que están haciendo en Naco, ¿cuánto va a costar un apartamento ahí antes de que lo terminen de hacer? Entonces, algunos ejemplos para el mismo problema que dice, en los bancos que tienen algo que no sé, muchos conocen, que es el score de crédito, que es ¿por qué deberían darte dinero? Entonces, con un mismo algoritmo, un modelo de Machine Learning, yo puedo interpretar cuáles factores son los que hacen que alguien me pague el préstamo que yo le di, o simplemente viene una persona nueva a pedirme un préstamo y yo, ese va a pagar o no. Son el mismo problema, yo hago el mismo modelo, pero yo lo uso para cosas diferentes. Uno es para interpretar, otro es para predecir. Y hay que ver, hay diferencias al usar Machine Learning para predecir y hay diferencias cuando uno lo usa para interpretar. Primero, cuando usamos para interpretar, nuestros datos son estáticos, o sea, yo voy a coger datos de casas en un tiempo y eso yo voy a decir, eso no va a cambiar. Esos datos van a cambiar, yo voy a interpretar qué incluye en un precio y yo voy a asumir que lo va a cambiar. Entonces, como no cambia, y lo que nos interesa es quien dice que es estadísticamente correcto, está la interpretación del modelo, nos interesa más que utilicemos el modelo correcto, lo cual implica analizar mucho los datos y también verificar que el modelo que yo estoy usando aplica para esos datos, porque todos los modelos tienen restricciones. Uno no lo podemos tirar a lo loco a ver que se pega, entonces hay que cumplir con esas reglas. Entonces, porque lo que queremos ver es si interpretar los factores, la mayoría de los modelos complejos que siguen mucho para predecir, como es el APE del Deep Learning, no son muy buenos de interpretar, porque vamos a decir que son magia, vamos a decir, tú le entras datos, sale una respuesta. Entonces, como queremos interpretar, queremos saber qué pasa, necesitamos usar modelos más simples como la regresión que vimos en la charla anterior y otros modelos como árboles de decisión. Entonces, cuando lo utilizamos para predecir, ya es otro ámbito. Los datos pueden ser o estáticos o dinámicos, porque el precio de una casa en el 2015 no era igual en el 2018 y no va a ser igual en el 2019. Entonces tenemos que estar a tanto a que los datos se van actualizando. Entonces, no nos interesa tanto la interpretación, nos interesa qué tan bueno el modelo se asemeja a la realidad. O sea, si tenemos dos datasets, podemos decir uno del 2016 y uno del 2017, y estudiamos el patrón de los datos del 2016, intentamos predecir los precios de casa del 2017,
evaluamos qué tan bueno fue el modelo con el 2016. Entonces, según qué tan bueno es, le damos un rendimiento de prueba. Eso es lo que nos importa al entrenar para predecir. Qué tan bueno es para predecir quien dice lo que va a pasar en calidad. Entonces, ahí sí podemos usar cualquier modelo que nos plazca. No importa que sea neuronal, que sea un modelo que ni yo mismo lo entienda, mientras me dé una predicción correcta. O una predicción que se asemeja a lo que yo creo que me tiene que dar. Entonces, en cada caso ya hay algo diferente que entregar. Cuando uno usa Machine Learning para entender un patrón, ya uno busca como qué acciones tomar con ese patrón, interpretar el problema que analizamos, que el modelo me dice de los datos, que el modelo me dice del patrón, o sea, ¿por qué el modelo me dice que cuando sube el área de construcción sube el precio? ¿Qué tanto? Que cuando yo le agrego 5 metros, ¿cómo se afecta el precio? ¿Y qué debo hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Ok, si yo tengo un budget, un presupuesto de tal, yo no tengo que hacer mi casa porque va a costar tanto aquí. Mientras que cuando lo utilizamos para predicción, nosotros guardamos el modelo que entrenamos para usarlo nuevamente luego, para predecir nuevos datos, nueva casa que van a construir en Villamella, en Pentini. Utilizamos el modelo para ver una estimación de cuánto va a costar allá. Entonces, ¿cómo tomamos un modelo entrenado, un algoritmo, un modelo de Machine Learning para usarlo luego? Porque usualmente uno lo entrena en su laptop y ya, cuando cerró Python o lo que sea que usó, ya, hasta llegó el modelo. Entonces tenemos que ver cómo podemos utilizarlo nuevamente. Primero, tenemos que guiarnos del mismo proceso que utilizamos para analizar los datos. Para darle aquí un overview, el proceso de la ciencia de datos, que tú tienes primero data cruda, que usualmente es sucia, o sea, usualmente tiene valores vacíos, valores que no tienen sentido, pero esa es la data cruda, esa es la data real, así como llega. Entonces, uno tiene que procesar y limpiar los datos, ya sea llenar los datos que están vacíos, un precio no puede ser negativo, un año, ¿cómo yo voy a tener datos del año 100? Todo ese proceso tenemos que utilizarlo hasta que luego, al final, luego de 10 años, podemos hacer un modelo. Usualmente el proceso de limpieza es el más largo, pero una exageración. Ya podemos hacer el modelo, el algoritmo, como una regresión, una regresión, cual sea, para entender el patrón que queremos estudiar o que queremos que aprenda el algoritmo de Machine Learning. Entonces, esos mismos pasos, nosotros debemos, quien dice, guardarlos y cuando lleguen nuevos datos tienen que ejecutarse todo. ¿En qué sentido? En que, vamos a decir que llega una nueva casa, como el ejemplo de la casa, como data cruda. Yo lo proceso, vamos a decir, le quito valores vacíos, proceso cuál es el sector, la coordenada, todos los datos que necesitemos y luego lo paso a mi modelo para que calcule la predicción. Y esa predicción ya sería la salida y eso va a ser un proceso de input y de entrada y salida, de la data cruda a la predicción final. Entonces, eso nos deja con varios límites, varias constraints que debemos tomar en cuenta. Primero, si entramos un modelo ya y tenemos los datos y vamos a predecir para nuevos datos, los nuevos datos no necesariamente tienen que venir de la misma fuente, pero sí tienen que seguir la misma distribución. Yo no puedo intentar predecir precio de casa de Santo Domingo con data de China, vamos a decir. O que con algunas variables, como por ejemplo que yo tenga el área de construcción en una pero no tenga el sector de otra. Tengo que elegir o toda la que tiene el sector o no usar el sector en sí. Tienen que seguir la misma distribución interna de los datos. Entonces, todas las transformaciones que se hagan originalmente se deben hacer en los nuevos datos. Si llenamos los datos vacíos, los datos incorrectos, cuando lleguen nuevos datos tenemos que hacer ese mismo proceso obligatoriamente, porque cuando hicimos el modelo, lo hicimos
asumiendo que vamos a limpiar los datos. Entonces, ese mismo proceso tiene que repetir, y si falta una variable en los nuevos datos, como mencioné, si falta el sector, por ejemplo, o debe ser calculada de alguna forma, o simplemente no la vamos en el modelo. Por eso hay que tomar en cuenta en qué uno va a usar luego ese algoritmo machine learning entrenado, porque en la misma data tiene que venir, tiene que ser similar a algún uso para entrenarlo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es si los datos cambian o no. Por ejemplo, con datos estáticos, como lo son de imágenes, una cédula, bueno, dura mucho en cambiar, pero por ejemplo, identificar si un animal es un perro. Los perros, lo que yo tengo vivo no han evolucionado. Si yo tomo una foto de un perro, eso va a ser un perro, vamos a decir que para siempre. Entonces, cuando uno tiene un dato así, como son las imágenes, no es necesario entrenar el modelo asumiendo que los perros cambiaron. No, yo le tengo fotos de perros y ya. Pero con algo tan volátil como los precios de la casa, sí hay que entrenar el modelo de nuevo con, vamos a decir, con los datos de una semana nueva, un mes nuevo. Hay que ir actualizándolo, porque si no, tú vas a estar intentando predecir cuánto cuesta una casa en el 2018 con los datos del 2012. Un disparate, básicamente. Entonces, ya aquí, técnicamente, ¿cómo llevamos Machine Learning a producción? Hay distintas formas de llevarlo según la necesidad o el uso que se vaya a dar al modelo. Se puede dividir en dos ejes, el eje de cómo se lleva a cabo la predicción de los datos nuevos y cómo se lleva a cabo el aprendizaje o entrenamiento del modelo. Si la predicción es a muchos datos al mismo tiempo en batch y el aprendizaje no se tiene que hacer en vivo, se puede hacer a la medianoche, así como se cargan los datos en un data warehouse, se dice que es un pronóstico. O sea, yo tengo, por ejemplo, un listado de clientes y yo quisiera saber cuáles de ellos me van a dejar. Ese listado ya lo tengo y no tengo una necesidad de hacerlo con urgencia, yo puedo hacerlo a medianoche, cuando sea. Si en la predicción, esa petición, o sea, que vamos a decir que yo le digo dame la hora y me tienen que entregar ahora, y el entrenamiento se hace en cualquier punto offline, entonces ahí sería un servicio web. Ya en lo más complejo es si el aprendizaje es en línea, o sea, cuando yo le digo dame la predicción, él también va a entrenar, ya existe lo que es el aprendizaje en línea y machine learning automatizado. Entonces, vamos a ir primero al pronóstico, que sucede mucho. El modelo lo entrenamos cuando sea, vamos a decir en mi computadora, en la computadora de un compañero, y no se entrena en vivo, cuando se recibe la data. Entonces las predicciones finales son dadas en un archivo, que un CSV, un JSON, como sea. Y es típico en lo que es, por ejemplo, como usamos AutoCAD y también en las universidades, en la academia, porque yo lo que entreno mi algoritmo en mi computadora y luego yo cojo datos que no tienen el valor que yo quiero predecir y se lo pongo y lo guardo en un archivo. Ya salí de eso, yo se lo puedo entregar a quien lo necesite. Esa es la forma más sencilla, quien dice, de poder llevarlo, de poder utilizar un algoritmo de machine learning nuevamente. La forma más compleja es el aprendizaje en línea, que es que las predicciones son creadas cuando el usuario necesita petición, pero cuando se crea esa predicción también el modelo se actualiza. Y entonces cuando el modelo se actualiza, eso requiere que sea rápido, que desde que se quiera una predicción, el modelo también se genera, lo cual toma tiempo dependiendo del modelo, por lo cual requiere esa ingeniería compleja. Eso se ve mucho en casos como son recomendaciones, por ejemplo de YouTube, cuando uno ve un video, ya su modelo de cuáles son las recomendaciones de los videos que ustedes les gustan se actualiza ahí mismo. Porque él sabe que uno vio ese video porque quiere, porque esa dificultad. Como yo sé que esos datos nuevos son limpios para yo poder entrenar el modelo con eso. Y ya el del título de la charla, que es un REST API, en el que el modelo se entrena offline. O sea, yo no lo entreno en el medio de la aplicación, lo hago cuando sea. Luego, pero las predicciones sí son creadas cuando el usuario las necesite, ya sea en una aplicación. Yo le digo, estos son los datos, cuál es la predicción,
Y como se puede integrar en un API, que eso es simplemente repetir el mismo proceso de coger la data cruda, procesarla y cada predicción, eso es fácil integrar una aplicación, no importa si está en Fortran, usted la puede integrar en un API y comunicarse por medio del protocolo. Entonces, como Machine Learning está muy acoplado a lo que es Data Science, llevarlo a un API es como casarse con ingeniería de software. Yo hago mi prototipo, mi pipeline de coger data cruda, procesarla, crear un modelo, luego yo lo guardo, el modelo, hay muchas formas de guardar, por ejemplo en Python hay métodos que lo hacen instantáneamente en un archivo, y luego ya en mi aplicación, en mi software, yo cargo el modelo o el pipeline de procesamiento de datos y calculo la predicción ahí mismo. Entonces vamos a ver un ejemplo con datos que no cambian, que es la predicción de la duración de un viaje en carro desde cualquier punto hasta aquí. Entonces, ese es una aplicación que ya tiene un modelo por dentro, que yo le paso la dirección, vamos a decir, ahorita yo salí a comer Ágora, entonces vamos a decir, Ágora Mall. ¿A qué hora yo salí? Yo salí como a las 2 y le digo predecir y me dice cuál fue la duración estimada del viaje, que fue en este caso 11 minutos, en carro, porque a pie dale una hora más. Entonces, ¿cómo eso funciona por dentro? Bien, la parte mágica es aquí. Bueno, no la parte completamente mágica, pero yo recibo un request. De ese request yo extraigo la latitud y la longitud del punto del cual yo salí, en este caso fue Ágora, a qué hora, que es parte del formulario, y cuál fue el día de hoy, como fue el día de hoy, y yo lo paso por un modelo ya entrenado que yo entrené para que predijera cuánto la duración de un viaje en carro desde un punto a otro. Yo tenía ya datos de cuánto duraba un viaje y yo tenía datos de dónde fue que salió y a qué hora. Yo simplemente fue nada más entrar a un modelo de Machine Learning con eso, que yo lo cargo aquí, es un archivo aparte de la ruta. A ver. Aquí tengo un modelo y ese yo lo cargo aquí y simplemente cada vez que paso la predicción yo le paso esta data aquí y él me dice cuál fue la duración estimada del viaje. Luego yo lo convierto en un JSON y es el response del API y lo vemos aquí, 11 minutos. Vamos a intentarlo con otro sitio, por ejemplo del Palacio Nacional, de la presidencia. Salí a las 4, vamos a decir a las 8 a las 10 de la mañana y el estimado que duró 21 minutos, ¿no? Yo no vine en un carro desde la presidencia, no te puedo decir, pero a mí me parece que se aproxima, especialmente un domingo. Ahora vamos a ver qué pasa si hasta las 5 de la tarde. Bueno, duró igual 21 minutos. Y a las 7 de la noche duró 20 minutos. Ya ahí la gente se está yendo a acostar, es un domingo, vamos a decir que dura menos tiempo en general. Si lo ponemos un viernes, pero hoy no es viernes, si lo ponemos un viernes a las 5 de la tarde, dale una hora más, porque hay un taponazo. Entonces, no podemos decir que el modelo captura eso. ¿Por qué? Porque aquí está el chiste. Disculpe. Uno de los chistes es que yo no sé datos de viaje aquí. Yo no sé cuánto dura un viaje en República Dominicana. Yo tenía datos crudos de viaje de taxi en Nueva York
que que me decía la duración, de qué latitud y longitud salió y a qué hora y día salió. Y yo entrené un algoritmo de machine learning, uno de Apple, con esos datos para que él estudiara cuánto dura, si salía a tal hora, si salía de tal punto, según la distancia. Y eso, lo que quiero dejar dicho es que no necesariamente necesitamos datos de aquí, porque yo sé que estamos escasos a veces con los datos de aquí, para hacer algo que utilice machine learning. Entonces, como la duración de un viaje, al menos que en el futuro tenemos carros voladores, tengo que reentrenar modelos, porque no voy a tener datos de carros voladores. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, si yo añado más variables, como el clima, tengo que también en el API calcular el clima. Y entonces lo tengo que tomar también en cuenta en la aplicación, porque cuál era el clima ahora. Y el modelo no importa variables geográficas, porque aunque esté con data de Nueva York, yo tomé la distancia y tomé la hora y el día. Pero ¿qué pasa? Que yo pierdo información, porque vamos a decir, el modelo no sabe si hay un tapón, el modelo no sabe si yo voy en un cepillo de 50. Él sabe que yo tengo una distancia y que tengo una hora. Okay, ¿cuánto voy a durar para llegar en carro? Entonces, cuando los datos sí cambian, ahí hay ya ahí tenemos más problemas, ya no es tan fácil como con datos estáticos. Primero, necesitamos extraer datos actualizados en un periodo de tiempo. Si por ejemplo, el precio de casa que cambian, yo tengo que, si yo tengo los datos del precio de casa de enero de 2018, necesito los de febrero de 2018 ahora. Necesito actualizar los datos en cada cierto tiempo. Otra cosa es que si yo tengo múltiples fuentes de datos, vamos a decir que tengo una fuente de datos de una base de datos, otra de un sitio web, y etcétera. Todas deben estar actualizadas, porque imagínense que de uno yo tengo datos de diciembre de 2016 y otro de diciembre de 2017, y lo utilizo ambos, va a haber una discrepancia entre los datos. Y también tengo que asegurarme de que no estén duplicados, porque eso afecta mucho el rendimiento del modelo. Si yo estoy repitiendo los datos, y si yo digo que 10 veces que pasó, que duré 20 minutos, aunque fue un mismo viaje, pues entonces voy a estar sesgando el modelo. Y cada vez que recibimos los datos actualizados, necesitamos entrenar el modelo de nuevo. Si el proceso es muy largo, si vamos a decir que dura 8 horas, vamos a ver si tiene la paciencia de esperar 8 horas para que se reentrene y que no tenga ningún error, porque sería muy fatal que luego de 8 horas entrenando el modelo, tú pusiste algo que era string y ahí va un int y te da un error, me ha pasado. Entonces, hay que asegurarse que sea robusto el proceso de extraer los datos de nuevo y entrar al algoritmo de nuevo. Entonces, una solución para el problema de que los datos van cambiando, de que el modelo va cambiando y que como yo confío en él todavía si se está actualizando, es que yo puedo guardar un historial de los datos. O sea, extraje los datos de enero de 2018, los guardo. Extraigo los datos de febrero de 2018, los guardo, un historial, donde yo puedo ver cómo cambia mi dato en el tiempo en caso yo haga un análisis manual si es necesario. Entonces, también guardo el rendimiento del modelo. Cada modelo, cuando uno lo entrena, uno utiliza, vamos a decir, el error, mean-square error que vimos en la charla pasada o cualquier otra métrica. Yo guardo cómo el modelo va teniendo su rendimiento en el tiempo. Así yo veo, ok, este día bajó el rendimiento, ¿por qué? Déjame revisar la data que yo traje hoy, déjame revisar los parámetros del modelo, porque usualmente cuando uno lo entrena también lo tiene que cambiar. Y también una parte muy importante es que uno guarda las predicciones del modelo en datos viejos para ver si el modelo nuevo cambia las predicciones, porque vamos a decir que yo estoy utilizando una aplicación que utiliza un modelo de predicción de precio de casa y un día me diga que la casa que me costaba ayer, que decía 7 millones, ahora dice 9 millones. ¿Cómo yo confío en eso? Entonces hay que tener al tanto cómo va cambiando el modelo. Entonces vamos a ir a otro demo con datos que sí cambian, que es el famoso ejemplo del precio de casa. Entonces, ese es otro API REST que yo le paso. Tengo un formulario
yo le paso, vamos a decir, si uso una casa o un apartamento, el número de habitaciones, vamos a decir 3, el número de baños 3. El área de construcción ya ahí se le estima mucho porque es difícil, nadie anda con una regla para medir una casa. Vamos a decir 175 metros cuadrados. ¿Y en qué sector queda la casa? Así, Piantini, para que diga muchísimo. Y luego de que yo llene esa información, vamos a ver que el modelo me dice cuánto debe costar esa casa. Entonces, el modelo me dice que debe costar entre 9.9 millones de pesos y 10 millones la venta. Y 10 millones y medio. Vamos a ver qué pasa si yo aumento el área de construcción. Subió el precio, porque ahora que el área más grande, pues ok, tengo que dar más, pagar más dinero. Entonces aquí también me dice cuáles fueron los factores que me influyeron, en cierto sentido, en que la casa costara tanto. Primero, lo más importante, la construcción. 200 metros cuadrados es grande para un apartamento. Que tiene 3 baños, uno si tiene 3 habitaciones solamente anda con 2 baños. Está cerca a algunas embajadas, tiene creo que la embajada alemana. ¿Y cuál era el punto de latitud? Porque vamos a decir, si yo voy más al norte, y espero que el modelo no me falle aquí, si voy por ejemplo para Villa Mella, y veo cuál es el precio, es mucho más barato. Pasó de 10 millones en Piantini, la misma casa, a tener 4 millones y medio, entre 4 millones y medio y 5 millones en Villa Mella. Así que el modelo toma en cuenta el área de la casa, el sector donde la construye, las habitaciones, así para tomar para tomar el precio. El más influyente usualmente es el área de construcción, porque una casa de 200 metros cuadrados, no importa dónde la ponga, va a costar. Y ya el sector también influye porque, imagínense, un sitio como Piantini o así Naco, tiene cierto precio, mientras que otros sectores tienen otro rango de precio. Entonces, al uno entrenar un modelo así, que uno va entrenando diario, por ejemplo, para la creación de este demo, yo entrenaba un modelo con precio de casa de aquí, que extraje de un sitio web, con web scraping, y el modelo yo veía cuánto variaban los precios que predecía de un día a otro, para verificar que un día yo no venga a la misma casa de Villa Mella y me diga ahora que cueste 8 millones, o peor, 100.000 pesos. Porque ahí nadie lo va a creer. Entonces, yo con una gráfica, yo veo, ok, la diferencia. En este día, que fue febrero 10, los errores, la diferencia entre el precio de casa era bastante grande, pero eso era ya por el proceso porque yo cambiaba algunas variables que utilizaba para entrar en el modelo. Cuando cambia cualquier cosa, pues hay que tenerlo medido. Otra cosa es las medidas, las métricas para medir el rendimiento del modelo, también lo vamos anotando a lo largo del tiempo. Algo interesante es que yo tendré 2 modelos, uno para apartamento y para casa, porque los apartamentos no tienen área de solar, pero la casa sí, y eso es algo que influye mucho en el precio. Si lo entrenamos y si hacemos un modelo para los dos, simplemente diciendo que la casa es una variable y como apartamento es otra, pues no va a tener los precios exactos. Entonces, para apartamentos, el error primero disminuyó, mientras más bajo es mejor, pero luego aumentó en la última fecha, no por mucho, pero aumentó. Entonces hay que ver, porque las casas siguieron disminuyendo su error, porque se supone que mientras más datos yo tengo, más ejemplos yo tengo, más ejemplos el algoritmo puede estudiar y mejor puedo entender qué factores influyen al precio de una casa. Entonces, también utilizamos otra métrica que es el score R cuadrado, que es que también el modelo entiende la variación en los precios, vamos a decirlo, la variación en los datos. Y ese es al revés, mientras más alto es mejor. Y al día de ayer estaba en su cima, pero hoy bajó el score a su mínimo. Entonces, como uno tiene, al tener esto, para yo ver cómo el modelo se está comportando en el tiempo, cada vez que yo lo cambio, yo puedo decir, ok, ¿qué pasó en este día? ¿Qué podemos hacer? Vamos a revertir el modelo a otra fecha. Vamos a decir,
porque yo tengo, el usuario no va a ver todo esto en una aplicación que utiliza Machine Learning, pero él sí se va a dar cuenta si lo usa mucho. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora cuesta tanto? Déjame uninstall la aplicación porque ya no lo voy a usar así, porque ya no confío en ella. Y eso es lo que hay que demostrar. Ya para terminar, hay más formas de entrenar y igualar y reusar un modelo, aparte de la que vimos, que es entrenarlo, igualarlo a un archivo y luego leerlo de nuevo en una aplicación. Hay un lenguaje como XML, pero para Predictive Model, que se llama PMML, que eso funciona en cualquier lenguaje, hay una librería que siempre lo lee, pero está limitado en cuántos algoritmos puedes entrenar. Hay librerías de Machine Learning, pueden crear su propia librería en Java o C++, si se atreven. O usar un API existente que han surgido muchos, incluso en el mismo Caribbean han habido algunas charlas que han demostrado algunas de las API de Machine Learning de las empresas grandes, como Amazon y Google. Entonces, ya como en el 8, como ya un algoritmo de Machine Learning software, quien dice, uno coge el típico proceso de data science, de coger data, procesarla, analizarla, crear un modelo y lo mezcla con ingeniería de software, guardándolo en un sitio, en una API, guardando datos, un historial, todo. Entonces se tiene que monitorear todo sobre el proceso para ver en qué, si un día el modelo se comporta muy diferente a otro, para ver dónde fue que fallé. Y simplemente se guarda el modelo en un archivo, se lee a la hora de hacer un request y se pasa el proceso de datos y despliego la predicción. ¿Alguna pregunta? El caso del dataset de las casas, ¿fue un dataset con data local o fue una transferencia, un dataset ya de data de otro lado? Fue un dataset con data local, que fue extraída de un sitio web con web scraping. Hay muchos sitios que tienen data de precio de casa. Yo solamente utilicé uno porque si una casa aparece en varios listados, es difícil yo saber si están duplicados. Entonces yo lo traje de un solo sitio y me guié básicamente del link, del URL, para saber si estaba duplicado o no. Ya, si ustedes quieren extraer sus propios datos, van a tener que hacer usualmente web scraping porque no hay un dataset así abierto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el caso de que tú tienes de las casas, si tú no entrenas con la data que existe ahora mismo, pero si después ya tú tienes, cuando ya ha pasado un tiempo que esa data es diferente, ¿qué método tú utilizas para tú validar la precisión de tu modelo en base a si es ya tú tienes muchos datos, como millones que tú no conoces? ¿Cómo tú puedes verificar que mis predicciones son como un 90% ciertas? Ok, cuando uno tiene muchos datos y más que están en el tiempo, algo bueno, que una buena práctica uno puede hacer también es que yo tengo la fecha de cuando extraje el precio de la casa, por ejemplo el mes y el año, y yo lo pongo como una variable para que el modelo distinga cuál es la diferencia de precio entre febrero de 2018 y febrero de 2017, y así por mes y año. Pero si yo tengo muchos datos, ¿verdad? Y tengo de 2011 a 2018, así. Hay veces que no es suficiente con tener la fecha como algo para poder seguir los precios. Como ya los precios del 2011 quizás no me influyan mucho en yo predecir un precio de casa en el 2018, yo quizás puedo cortarlo y solamente quedarme con los datos más relevantes. Para saber cuáles son los datos más relevantes, yo tengo que validar el modelo con diferentes sets de datos temporales. Vamos a decir, de 2016 a 2018, ¿cómo está? ¿Es mejor de 2016 que 2018? Y así puede ser. Una hora. Ese ejemplo, tú lo usas, o sea, ¿esto es algo de producción o tú lo tienes colgado en algún repositorio? Yo lo voy a subir a un repositorio, pero no con yo voy a subir la parte de la aplicación. Ustedes pueden
cogerla, va a tener un modelo ahí y puede tirar los precios de la casa. Pero, como yo he dicho, la diferencia entre nosotros los mortales y Google es que no tenemos la data de ellos. El dataset que utilicé, ya ahí van, ese no va a venir incluido. Los servicios que tú utilizaste, web, para el procesamiento de una simple, ¿fue Google? No, yo no utilicé. Eso es, o sea, lo hiciste tú mismo en tu casa, ¿no? Lo hice yo en mi laptop, extraje la data, hice un script, web scraping para extraer los datos del sitio que nosotros llamábamos fuente de datos para el precio de casa. Yo, quien dice, para afirmar que fueran lo más exactos posible, filtré nada más con vendedores, o sea, gente profesionales que ponen precio de casa. Entonces, luego que yo lo extraigo, yo lo guardo en mi computadora. Cuando lo guardo en mi computadora, yo hago un procesamiento con los datos, que en mi caso simplemente era coger los sectores y asignarles coordenadas. Y también para eso sí utilicé el servicio de Google Maps, por ejemplo. ¿El modelo de Machine Learning fue? No, el modelo local. Yo lo entrené con el algoritmo de Python XGBoost. Yo entrené el modelo, yo lo entrenaba a diario, a la medianoche, eso duró como 3 horas. Yo entrenaba 2 modelos, uno para los apartamentos y otro para las casas. Bien. Y luego de eso yo guardaba el archivo y en el API yo simplemente leía si era un apartamento o una casa y leía el modelo adecuado. Gracias. XGBoost, ¿qué se llama? Sí. ¿Es un algoritmo de Machine Learning? Esa es una implementación del algoritmo de Gradient Boosting. Es una de sus implementaciones, pero que está hecha, quien dice, optimizada para ser paralelizada y quien dice para estar en producción, vamos a decirlo. Un modelo, en tu ejemplo, un modelo entrenado, ¿qué pesa? Depende del modelo. Por ejemplo, una regresión no pesa nada, ¿no? Porque lo único que guarda es lo coeficiente. Pero en el caso de los árboles como XGBoost, puede llegar a pesar, el modelo más pesado que yo he hecho, con mucha data, vamos a decir más de 100.000 filas, y una profundidad alta, porque esa es la parte que determina el peso de un algoritmo de árbol, es cuál es la profundidad del árbol. Para una profundidad de como 12, al menos el modelo de apartamento pesa 16 metros. El de casa pesa como 9. Pero eso depende del algoritmo. Si es una red neuronal, no es realizado una red neuronal, pero son matrices, no pesan tanto, pero los árboles sí pesan, porque ellos guardan, por cada nivel tienen que guardar una información. Entonces puedes llegar a ser muy pesado. Y también en el caso de XGBoost son pesados porque él guarda un árbol por cada ronda de entrenamiento. Entonces puede llegar a ser excesivo según los parámetros del árbol. Pero aunque sea pesado, leerlo es instantáneo casi. No, yo decía, por ejemplo, por el entrenado, qué sé yo, un servidor para ver cosas, Sí, es posible. E incluso para realizar entrenamiento, sí es bueno utilizar varios servidores, pero guardarlo, eso no pesa tanto como para tener que utilizar otros servidores. Ok, entonces ya terminamos.